Saludos cordiales, apreciados amigos que nos acompañan en esta hora, en esta transmisión en vivo, que hace un par de horas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, les comunicamos que íbamos a realizar en el día de hoy domingo 19 de abril de 2020. Como siempre es costumbre, les invitamos a todos ustedes que puedan compartir estos mensajes o este mensaje en particular con todos sus contactos, de manera que todos podamos hacer conciencia o docencia sobre los temas que de tiempo en tiempo estamos compartiendo a través de las redes sociales y de cualquier forma o vía o medio de comunicación interpersonal o comunicación social. Hace un rato le dijimos que el tema de hoy que íbamos a estar tratando giraba en torno a el tema de las profecías o de los profetas modernos y modernas. Y estoy motivado a hablarles de este tema en particular porque, como les dije, en el día de hoy, siguiendo un devocional de un ministerio conocido como Nuestro Pan Diario, se habló de este tema. Y muy particularmente el domingo pasado escuchaba un mensaje de un teólogo y pastor de nombre Miguel Núñez, que también trataba del mismo tema. Y me parece a mí que hablar de esto es sumamente importante y sumamente relevante. Aprovecho la coyuntura para agradecer a los que se encuentran en este momento sintonizando en vivo esta transmisión de Facebook. Y por supuesto para todos los que se incluirán en un momento, ya sea en vivo o cuando puedan ver esta transmisión. Este es un mensaje sumamente importante y muy relevante. Ahora entraré en detalle. Fundamentalmente porque a través de los siglos, y no es un tema nuevo, muchas culturas y muchas religiones son muy dadas a darle seguimiento o a estar pendiente de lo que ellos llaman profetas o videntes. No solamente es un fenómeno del cristianismo, sino también de otras religiones. Reitero que son muy dados a creer en este asunto de profetas y profecías. En estos días que estamos viviendo o padeciendo a nivel mundial la pandemia del coronavirus, pues no han faltado las referencias de personas a las cuales se les denomina profetas o videntes, sobre cosas que dijeron hace algunos meses atrás o cosas que dijeron hace algunos años atrás. Porque en este contexto, muchas personas, pues por decirlo de alguna manera, quieren ahora robarse el crédito de lo que supuestamente ellos se les reveló. Gracias a los que se nos están sintonizando en esta hora, pregunto, pues el compañero Generoso, gracias Generoso, hola Gustavo y a todos los presentes. Yo soy novato en este asunto de transmisiones en vivo, así que pues si algo sale mal o no se escucha me lo dicen y ahí vamos corrigiendo y mejorando, porque en el fondo lo que no queremos es perder la esencia de lo que queremos transmitir. Reitero, hacer docencia, una advertencia muy respetuosa, porque sabemos que hay personas que de repente no comparten nuestros pensamientos y creencias, pero igual creo que en un contexto de respeto, tolerancia, podemos construir a través de las diferentes formas de ver o de opinar o de entender las cosas, aún en el ámbito de la religión o de la religiosidad. Decía que este asunto de estar pendiente de profetas y adivinos o videntes no es un asunto nuevo. Y sobre todo porque hay personas que en algún momento dado les gusta sentirse que de verdad tienen el respaldo de Dios cuando dicen sus profecías o sus mensajes. Y sobre todo porque se piensa que Dios
puede hablar a través de ellos, lo cual, pues desde una perspectiva de sana doctrina, para aquellos que tenemos a la Biblia como el único y suficiente instrumento de autoridad de Dios, nosotros creemos, yo creo firmemente, que cualquier referencia en tema de profecía o de escatología, la Biblia es suficiente. Si alguien anda por ahí afirmando que es un profeta o que es un vidente o que las cosas que dice tienen respaldo de Dios, yo simplemente no voy a entrar en debate. Pero para mí, la palabra de Dios, la Biblia, es más que suficiente para hablarnos a nosotros sobre temas proféticos o sobre temas escatológicos. Escatología es el estudio del futuro. Y por ende, lo único que nos toca a nosotros es estudiar la Biblia, leer la Biblia, investigar para entender lo que ella nos está diciendo acerca del futuro, acerca de la profecía. Yo en estos días atrás leía un comentario de un buen amigo mío de nombre Jacob Perea. Él es un predicador, un maestro, un estudioso, un teólogo. Y él decía que muchas personas están pendientes de los mensajes del futuro, profecía, como sea que le llamen, porque esperan que las cosas vuelvan a la normalidad. Todos quieren volver a la normalidad. Sin embargo, este amigo, este maestro Jacob Perea dice, pero ¿cuántos quieren entrar en lo que es el llamado de Dios? ¿Y cuál es el llamado de Dios? Pronosticar el futuro o volver a la normalidad. Eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que seamos y actuemos como Jesús, que actuemos con rectitud, que actuemos con justicia, que actuemos con honor, con honestidad. Eso es lo que a todos nos debe interesar y eso es lo que a todos nos debe preocupar. Porque pudiera ser que muchas personas solo están pendientes del futuro al mejor estilo de aquellos que consultan el horóscopo, aquellos que están pendientes de la suerte, aquellos que pareciera ser que todo lo que creen es en base a supersticiones. Y desde una perspectiva bíblica, que reitero, debe ser suficiente para todo aquel que se denomina cristiano, la perspectiva del cristianismo es ser y actuar como Jesús. Porque el futuro es un asunto exclusivo de Dios. Como decía al principio y en el mensaje promocional de hace un par de horas, me sentí motivado a hablarles a ustedes acerca de las profecías o de los profetas. En base, reitero, al devocional que leí hoy del Ministerio Nuestro Pan Diario y al mensaje del doctor Miguel Núñez, el cual es teólogo y pastor y de hecho también es médico infectólogo. Sobre el mensaje del doctor Miguel Núñez, dado a través de sus redes sociales, Integridad y Sabiduría, la semana pasada, él hacía un análisis muy interesante acerca del libro de Habacuc. Lo voy a resumir muy brevemente porque igual si a alguno de ustedes le interesaría escuchar lo que dijo el doctor Miguel Núñez, pues deben buscarlo como doctor Miguel Núñez, Integridad y Sabiduría, y el mensaje relativo al profeta Habacuc. Él, además de ser pastor y teólogo, es un médico infectólogo, como lo acabo de decir, y él trataba de poner en perspectiva lo dicho en el libro de Habacuc frente a lo que estamos viviendo en estos tiempos, con la pandemia del coronavirus COVID-19. Y el doctor Miguel Núñez el domingo pasado presentaba algo muy interesante sobre cómo se estructura el libro de Habacuc y cómo se estructuran todos los libros proféticos del Antiguo Testamento, distinto a lo que muchas personas hoy consideran que son las profecías. Y debo decir con mucha pena y mucha tristeza, este asunto de las profecías y los profetas es un asunto que lo han prostituido, así como se escucha. Lo han prostituido y le han quitado el sentido que realmente tienen las profecías del Antiguo Testamento y cualquier alusión profética o escatológica presente
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque las profecías solamente tenían, o la escatología tiene como fin u objetivo, decirle al mundo entero y especialmente a la iglesia que el Señor está en el control, que Él viene pronto y hará nuevas todas las cosas. Si llueve, si no llueve, si hay pandemia o no hay pandemia, eso no es lo que a nosotros nos debe preocupar, sino ser y actuar como Jesús. Y verdaderamente hay que hacer mucha docencia en todas las iglesias, todas, yo no dejo a ninguna por fuera, con respecto a lo que significa ser verdaderos cristianos, ser y actuar como Jesús. Central, y debe ser el mensaje central del cristianismo. Y el mensaje o la estructura fundamental, nos decía el doctor Miguel Núñez, refiriéndose a Habacuc y al resto de los libros de profecía del Antiguo Testamento, es esta, fundamentalmente es esta. El pueblo es advertido acerca del pecado. El pueblo es castigado por causa de su pecado y hay promesas de restauración por parte para ese pueblo que fue advertido y que fue castigado. La lectura del mensaje de los profetas, sobre todo el Antiguo Testamento. El futuro sí es cierto. Siempre todo enfocado con el mensaje de Dios, en este caso para el pueblo de Israel. Yo quiero entonces también compartirles el mensaje de esta mañana. Voy a leer unos breves párrafos, y yo les exhortaría a que ustedes busquen en la página de internet del ministerio Nuestro Pan Diario. Van a encontrar el devocional del día de hoy, que llevó por título El error del pronosticador. Y este devocional del día de hoy de Nuestro Pan Diario tiene como fundamento el libro de Jeremías, capítulo 23, del 16 al 22. Anoten esos pasajes. Jeremías, capítulo 23, versículos del 16 al 22. Luego estaremos haciendo algunas referencias de este pasaje. Volviendo al mensaje de Nuestro Pan Diario, cuyo autor de hoy es el escritor Tim Gustafson, dice así: el concepto de saber a quién prestar atención tiene precedentes en las Escrituras. En la época de Jeremías, Dios advirtió a su pueblo de los falsos profetas. No los escuchéis, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Jeremías 23:16. Y agregó: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Los falsos profetas todavía existen. Algunos expertos dan consejos, pero ignorando a Dios o adecuando su palabra a los propósitos de ellos. Pero mediante la Biblia y el Espíritu Santo, Dios nos ha dado lo necesario para discernir entre lo verdadero y lo falso. Me quedo con estas últimas palabras. Mediante la Biblia y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a contradecir lo que está escrito en la Biblia. Hay un blog que yo lo administro. El blog se llama geneapoca.wordpress.com. Ahí yo escribo sobre diferentes temas, no solamente temas teológicos y bíblicos, sino otros temas en general. Y si ustedes entran a ese blog, ustedes podrán leer acerca de este tema de los profetas, de las profecías, de los videntes, de los adivinos, de todos aquellos que hablan supuestamente de parte de Dios. Y quiero referirme solamente a un artículo de varios que escribí en ese blog,
que lleva por título El mensaje de los profetas. Ese es el título que le puse a ese artículo, escrito el 6 de abril del 2020. Y dice así: hay un libro muy bueno intitulado La lectura eficaz de la Biblia. La lectura eficaz de la Biblia de los teólogos Gordon Fee y Douglas Stuart, que es de gran ayuda para aquello de la exégesis y la hermenéutica. La exégesis y la hermenéutica son herramientas fundamentales para entender o tratar de entender el significado y alcance de lo que dice la Biblia. Porque en estos tiempos es muy importante tener el cuidado de no estar dándole sentidos a la Biblia que ella no dice. Hay muchas cosas que se enseñan por ahí que no tienen base bíblica, que no tienen buena exégesis y buena hermenéutica. Seguimos con el artículo del blog. En uno de los capítulos de este libro de lectura eficaz de la Biblia, al tratar sobre el tema de los libros proféticos de la Biblia, los autores Gordon Fee y Douglas Stuart nos dicen lo siguiente: menos del 2% de la profecía del Antiguo Testamento es mesiánica. Menos del 5% describe la era del nuevo pacto. Menos del 1% tiene que ver con eventos por llegar en nuestros tiempos. Los profetas sí anunciaron el futuro, pero lo que anunciaban no era nuestro futuro, sino por lo general el futuro inmediato de Israel, Judá y otras naciones a su alrededor. Una de las claves para comprender los profetas, por lo tanto, es que para que veamos sus profecías cumplidas, debemos volver nuestras miradas a los tiempos que para ellos eran todavía el futuro, pero para nosotros son el pasado. Este libro se los recomiendo, lo pueden buscar con ese nombre, Lectura Eficaz de la Biblia, y lo pueden descargar de manera digital para que lo puedan leer, no solo para el tema de los profetas, sino para el estudio y comprensión de la Biblia en general. Continuamos diciendo o leyendo el blog que le acabamos de comentar. Por cierto, en este libro del Dr. Fee y del Dr. Douglas, y no solo porque lo digan ellos, lo dice y lo enseña la Biblia, queda bien claro que el fin de los profetas o de las profecías, especialmente del Antiguo Testamento, no eran pronósticos del tiempo, ni eran anuncios de hechos futuros. El fin de dichos profetas y profecías era confrontar al pueblo de Israel o de Judá por causa de su pecado. Es decir, recordarles que debían vivir de acuerdo a los principios y ordenanzas de la Torá, y que si no lo hacían, serían castigados severamente o pagarían las consecuencias, como en efecto, lamentablemente, así sucedió, tal como lo registra la Biblia. Yo quiero hacer una pausa momentánea para reflexionar sobre un aspecto importante. Yo no estoy diciendo que las profecías de la Biblia o los libros escatológicos de la Biblia no tengan cumplimiento hoy. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que debemos tener el cuidado de no darle sentidos distintos a los pasajes proféticos o escatológicos, haciendo afirmaciones sobre cosas que bíblica y teológicamente no tienen una real o mayor sustentación. Y máxime si tenemos en cuenta qué fue lo que el Señor Jesucristo dejó dicho cuando Él se fue. Las últimas palabras de Jesús, ¿cuáles fueron? Recuerden cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él estuvo, según los relatos bíblicos, aproximadamente 40 días. Y se le presentó a los apóstoles y aproximadamente a 500 personas. Aproximadamente. En los minutos u horas en las cuales Él iba ya a ascender al cielo,
Él estaba con sus apóstoles. Y la pregunta que ellos le hicieron fue si él iba a restaurar a Israel o el reino de Israel para ese tiempo. Una pregunta sobre el futuro. Una pregunta escatológica. Una pregunta profética. Ellos estaban pensando fundamentalmente en si Israel iba a ser restaurado. Y seguramente el pensamiento que tenían era cómo iban a quedar ellos acomodados políticamente en ese nuevo gobierno. Esa es la historia, fundamentalmente. Inclusive en el primer siglo de la era cristiana, muchos creyentes tenían la creencia de que el Señor Jesucristo iba a retornar a la tierra en ese primer siglo. Pero eso no fue así. Y la respuesta que Jesús le da a sus apóstoles fue que a ellos no les tocaba conocer los tiempos y las sazones, que ese es un tema fundamental del Padre. Así está en el libro de Hechos, capítulo 1. Sin embargo, Él les da una respuesta inmediata y les dice que ellos iban a ser investidos por el poder del Espíritu Santo y ellos iban a ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese libro de Hechos capítulo 1 queda claramente establecido que el llamado de Jesús para la iglesia no es que esté pendiente del futuro, no es que esté haciendo pronósticos del tiempo, no es que esté detrás de profetas y videntes modernos, sino que evangelice, que predique el evangelio. Y cuando hablamos de predicar el evangelio, no solamente estamos hablando de pararnos frente a un púlpito, o ir a la calle, o predicar de una red social, sino también hacer el bien. Porque evangelizamos no solamente cuando predicamos, sino cuando ayudamos a personas en necesidad. Y evangelizamos cuando amamos y servimos a los demás. El concepto de evangelización es bien amplio. Por supuesto, en primer lugar, la predicación del evangelio. Y decirle al mundo entero que solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero no solamente eso, aunque es la prioridad, sino también ayudar a las personas en su necesidad. Tal como lo dice la epístola de Santiago 1:27, cuando habla de cuál es la religión verdadera. Y la religión verdadera es aquella que tiene que ver con estar pendiente de las personas más humildes, más necesitadas y más vulnerables de la sociedad. El evangelio, que es poder de Dios para salvación, vino a crear un balance en la humanidad. No vino a fundar una nueva religión, una nueva creencia, una nueva estructura. Vino a darle al ser humano el equilibrio espiritual, moral, emocional que necesitaba para ser transformado, primeramente, cada individuo, y luego poder impactar la vida de otras personas. Y así ha ocurrido durante aproximadamente 2000 años. Entonces, ¿qué involucra lo que nos corresponde a nosotros como creyentes ser? Si usted lee el libro de Romanos, la epístola de Romanos, capítulo 8, usted va a encontrar riquezas ahí, en esa epístola, de para qué el Señor nos llamó. El Señor no nos llamó para construir grandes catedrales, grandes templos, grandes organizaciones, o ir detrás de personajes religiosos famosos. No. Nos llamó para ser y actuar como Jesús. Para ser y actuar como Jesús. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ser y actuar como Jesús? Amar, perdonar, restaurar, ayudar, ser hospitalarios y un conjunto inmenso de virtudes morales y espirituales que tenía nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ¿cuál fue el mandamiento que Él dio establecido? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Siendo el centro del mensaje de Cristo el amor. No la religiosidad, no la religión, no venerar líderes religiosos, sino amar y servir al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo.
Inclusive, si lo leemos de la perspectiva de Primera de Juan, capítulo 4, podríamos decir que amar al prójimo más de lo que uno se ama a uno mismo. Volviendo entonces al tema de los profetas y las profecías modernas. Yo sé que puede haber un sector de la cristiandad que está estructurado de manera tal que piensa que hoy por hoy sí existen profetas y sí existen profecías. Y por supuesto que no tendría mucho sentido tratar de convencer a algunas personas sobre si eso es verdad o no es verdad. Yo simplemente creo firmemente que si una persona primero tiene la actitud correcta y cree de manera correcta en el Señor y es guiado por el Espíritu Santo, va a tener la capacidad de llegar a conocer la verdad. Como en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es imposible que una persona pueda llegar a conocer la verdad si ella no ha sido restaurada, si ella no ha sido renovada, si ella no ha sido transformada por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Y si esa persona no ha entrado en un proceso de formación bíblica y teológica. Porque lamentablemente muchas personas solamente dependen del mensaje dominical. Solamente dependen del mensaje que les dé su sacerdote, su pastor, su rabino, su obispo, como sea que le llamen. Pero cada persona debería tener la capacidad por su propia cuenta de leer y estudiar la Biblia con la actitud correcta, con la fe correcta, y así poder llegar a las conclusiones que son importantes para que su fe sea construida sobre verdad y no sobre mentira. El pasaje que le compartimos al principio, que está en el libro de Jeremías, que ya yo le di la cita a ustedes, y bueno, al principio del audio lo pueden leer o escuchar otra vez, pero se trata de Jeremías 23, del 16 al 22. Y en ese pasaje, que corresponde, reitero, al devocional de hoy del ministerio Nuestro Pan Diario, llama poderosamente la atención del cuidado que todos debemos tener de no estar creyendo que a todo el mundo que se diga profeta, y no estar creyendo a todo lo que le llamen profecía como profecía, porque lo acabamos de leer, y sobre todo con la explicación de los teólogos Stuart y Fee acerca de cuál es el sentido y el significado de las profecías. Las profecías no son un asunto, como quien dice, de superstición y de pronóstico del tiempo al mejor estilo de los horóscopos. No, eso no es la profecía. Los profetas del Antiguo Testamento eran escogidos y levantados por Dios para confrontar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y si hoy existen profetas así, si es que existen, reitero, deberían fungir en lo mismo, ser confrontadores del pueblo de Dios, llamarle la atención al pueblo de Dios sobre aquellas cosas pecaminosas que están haciendo. Y cuando hablamos de cosas pecaminosas, no solamente hablamos de un adulterio, no hablamos solamente de una idolatría, de una hechicería, de una fornicación o de esos pecados graves. También estamos hablando de murmuración, hablamos de mentir, hablamos de ser injustos, hablamos de ser prejuiciosos, hablamos de ser indisponedores, hablamos de no ser misericordiosos, inclusive hablamos de estar creyendo cosas que no tienen fundamento bíblico ni teológico. Todo eso corresponde a los pecados que en un momento dado los profetas tenían o tienen que confrontarle a aquel pueblo que ellos denominan, o aquel pueblo que se autodenomina o se denomine el pueblo de Dios.
Y en este pasaje de Jeremías 23, del 16 al 22, es importante que antes de leer ese pasaje, todos puedan leer e investigar acerca del profeta Jeremías y de todos los profetas de Israel. Y es que el pueblo de Israel en su momento, el pueblo de Judá en su momento, fueron pueblos. Fue un pueblo, por supuesto, dividido en dos secciones, territorialmente hablando, pero al final un solo pueblo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Fue un pueblo bien obstinado, bien testarudo. Y todas las cosas que le pasaron fueron consecuencia de su desobediencia a la Torá, que es la ley de Moisés. Y todos los profetas que se levantaron, siempre, por decirlo así, levantaron la bandera de la rectitud, recordándole a este pueblo que tenían que volver a la Torá. Y ese era el mensaje de los profetas en ese entonces. No era para ganar fama, no era para estar en el rating de yo soy el profeta fulano de tal, no era para saturar las redes sociales, no era para que nadie estuviera elogiándolos sobre pretexto de que eran profetas, sino eran confrontadores del pueblo de Israel, del pueblo de Judá. Y en el caso de Jeremías, me atrevo a decir que fue uno de los profetas más valientes o más fuertes, aunque sufrió y se quejó bastante. Ustedes pueden leer el libro de Lamentaciones y ahí ustedes verán todas las cosas que el profeta Jeremías decía y que padecía producto de lo que él sufrió como profeta. Y él enfrentó a los profetas que en ese entonces se habían levantado. Algo muy parecido como el día de hoy. Hoy hay mucha gente con mucho positivismo, con mucho mensaje metafísico, haciendo creer que las cosas van a mejorar. Mire, para aquellos que son verdaderamente creyentes y estudiosos de la Biblia, saben que muchas cosas no van a mejorar. ¿Cuánto tiempo durarán las cosas? Yo no sé. Pero el único contexto en que las cosas van a mejorar es cuando el Mesías regrese a esta tierra por segunda vez y haga nuevas todas las cosas. Antes las cosas van a ir de mal en peor, tan simple como eso. Entonces el mensaje de los profetas no era, y leyendo el libro de Jeremías, para darle lisonja al pueblo. Eso lo dice ese pasaje de Jeremías 23, 16 en adelante. Muchos de esos profetas anunciaban cosas buenas. Te irá bien, te va a ir bien, todo te va a salir bien. Y la Biblia dice que eran embusteros, engañadores, lisonjeros, manipuladores. Sin embargo, el respaldo en cuanto a profecía era para Jeremías. Tuvo que pagar un precio, fue vilipendiado, inclusive fue tirado en una cisterna prácticamente para que se muriera. Pero Jeremías nunca cambió el sentido del mensaje que Dios le estaba dando a Judá en ese momento, a la sección de Judá, al pueblo de Judá, a la porción territorial de Judá. Él se mantuvo dando el mensaje de Dios a ese pueblo. Y ese pueblo sufrió, fue asolado, fue castigado. Como decía hace un momento atrás, la estructura de las profecías, eso hay que tenerlo bien claro. Las profecías no son para crear mensajes bonitos, agradables y hermosos, no. Es para confrontar al pueblo. Es para confrontar a aquellos que dicen que son seguidores, en este caso, seguidores de Dios, seguidores de Cristo. Ese sería el mensaje de los profetas, si es que hoy existen profetas. Y en el libro de Jeremías 23, del 16 al 22, queda bastante claro qué es lo que no es un profeta. Hoy por hoy, y ya para concluir, y por supuesto, en este momento agradeciendo a todas las personas que nos sintonizaron. Y bueno, agradeciendo a los que se van a sintonizar después, luego que este video lo puedan reproducir. Y por supuesto, pidiéndoles humildemente que lo puedan compartir con todos sus contactos. Este mensaje fundamentalmente
tiene que ver con que si nosotros somos cristianos, si verdaderamente somos cristianos, debemos ser y actuar como Jesús. Por muchas semanas, creo que esta es la 6ª semana ya de la cuarentena total o casi total, yo he escuchado de todo en las redes sociales. Y hay muchos mensajes metafísicos y positivistas, pero muy pocos mensajes enfocados en la verdad divina, tal cual como la Biblia lo expresa. Yo deseo que el mal termine, pero el mal existe tal vez con un propósito de que el bien se manifieste. Pero ¿cuál es el bien que se debe manifestar? ¿Que yo tenga dinero? ¿Que a mí me vaya bien? No. Hay cosas muy puntuales que están en la Biblia que todos nosotros tenemos que revisar. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que pedir perdón porque hemos pecado de distintas maneras. De palabra, de obra, de pensamiento y de omisión. Hemos sido injustos. Hemos difamado a otras personas. Hemos sido groseros. Hemos sido antipáticos. Hablo en general porque hay cosas que tal vez me aplican a mí y otras cosas que le aplican a ustedes y a todos los que verán este video. Y lo que nos toca a nosotros es revisarnos. El mensaje de la profecía no es estar pendiente del futuro. El mensaje de la profecía es que todos reconozcamos en lo que hemos fallado y le pidamos perdón a Dios y que nos ayude a volver a comenzar otra vez. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por los que han estado con nosotros en esta hora. Reitero, los que estuvieron en vivo, muchas bendiciones. Le agradezco estar conmigo en esta hora y por supuesto a los que lo van a ver en los próximos minutos, horas o días. Muchas bendiciones y que Dios nos ayude a todos a entender y a poner en práctica cuál es su voluntad. Reitero, la mejor forma es que todos nos convirtamos en lectores y estudiosos de la Biblia. Y es la forma en que Dios nos habla. Y luego el Espíritu Santo nos ayudará a ponerlo en práctica. Gracias a todos, un feliz domingo, una exitosa semana y nos vemos pronto. Hasta luego. Bendiciones.